Esta no mucho. Porque queda en evidencia lo que venía diciendo Santi, ¿no? Yo creo que ha quedado manifiesto que Pedro Sánchez, y con la comparecencia del otro día quedó manifiesto que Sánchez no se cree el no a la guerra. Ha estado pidiendo el Partido Popular con el decreto, son más medidas. ¿Qué medidas? Y os habéis negado. ¿Qué medidas? Otra vez, deflactar el IRPF. Hacerlo en las comunidades autónomas. Deflactar el IRPF, aumentar la bonificación, Claro, es que piden cosas que pueden hacer bonificación para Pero ¿gobernáis familias, o no gobernáis? aumentar la bonificación para familias de 100 euros a Hacerlo 200 en comunidades euros, autónomas. que es algo nacional. Pero vamos a que es ver, algo nacional que además, que además aprobó el gobierno de José María Aznar. Ahora que está tan de moda hablar de Aznar, es algo que aprobó el gobierno de José María Aznar. ¿Puedes deflactar el IRPF en las comunidades autónomas? Sí o no. Todo el mundo, pero al Partido Popular es eso. Porque el dictador de Pedro Sánchez no quiere dialogar con el PP, ¿no? Lo habéis dicho vosotros, lo de dictador, ¿eh? El felón de Pedro Sánchez no quiere dialogar con vosotros. El del tic patológico, ¿no? Venga, hombre, porque gobierno han hecho ministro, de verdad. Es que hay cosas lo que quieres permanentemente. han hecho ministra. Una cosa, permitidme Ver de verdad el nivel de torpeza del Partido Popular y sobre todo hasta qué punto el Partido Popular es capaz de subestimar a las gentes. Pero que el argumento para no votar a favor es que no se ha incorporado la deflactación del IRPF. A ver que yo me entere, Noelia. Las comunidades autónomas, en su marco de competencias sobre el IRPF, ¿podéis o no podéis deflactar el IRPF? Sí. Habéis hecho gala en el año 2024 de deflactar el IRPF. Entonces, ¿qué le vais a pedir al gobierno central? Si lo podéis hacer vosotros. Dejar de exigir y hacerlo. Si creéis en eso, hacerlo. ¿Qué no lo hicisteis en el año 2025? Hacerlo. 1. 2. No me puedo creer que este Partido Popular venga a hablar de las rebajas fiscales. Un Partido Popular que cuando se las vio muy jodidas este país se dedicó a subir el impuesto de sociedades, el impuesto de sucesiones, fue capaz hasta de instar y casi obligar a los municipios a subir el IBI. Subió el IVA, el IVA general y también el IVA de la luz. Y por subir hasta se llegó a inventar un impuesto. Un impuesto que le llamaron peaje, pero era un impuesto, el impuesto al sol. Hasta subisteis el IRPF. Es que tiene narices el tema. Es que la cuestión de todo esto es, vamos a ver, si el Partido Popular se presenta, ya, pero es que los argumentos que presenta Noelia en esta mesa son estos, hombre, habrá que recordar lo que es el Partido Popular y sobre todo que si reclaman la deflactación del IRPF, que lo hagan en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, por ejemplo, como lo han hecho en el año 2024. Yo no te he interrumpido, Noelia, y sigo. Efectivamente, si consideráis que es un real decreto de derechas, como bien se ha dicho, no tiene ningún tipo de sentido que, primero, no salierais en el mismo momento a decir que lo ibais a apoyar y después, otra cosita más, en el marco de las competencias autonómicas que hay en materia del Partido Popular, muchas están esperando todavía sus gentes las medidas anticrisis. Porque quiero recordar que el Gobierno de España tiene comunidades autónomas y tiene ayuntamientos y tiene capacidad, Segunda vez que me interrumpes. A partir de ahora yo también te interrumperé aquí. Venga, tranquilidad. Y las comunidades autónomas tienen capacidad para hacer también planes anticrisis. ¿Quiero ser crítica con este Real Decreto? Sí. Claro que puedo ser crítica con este Real Decreto. Falta control de precios. Incluso yo diría que falta fijación de precios. Y estoy de acuerdo contigo, Gaby, se nos puede quedar cortas muchas de las medidas, pero hay otras que son extensibles. Por ejemplo, en los planes de movilidad sostenible. Perfectamente acertado. Por ejemplo, déjame solamente decir esto para que a la gente le quede claro. La prohibición de despidos para aquellas empresas que reciben ayudas públicas. Acertadísima medida. Por cierto, hay otras medidas que ya tenemos. El bono energético y los mecanismos, lo digo más que nada porque la incertidumbre está, la inestabilidad está, pero el riesgo de empleo, pero el riesgo de empleo o de pérdida de empleo no debería de estar, porque además tenemos el mecanismo RED y tenemos tener la derecha. Entonces, hombre, que al Partido Popular ahora se le diga, qué torpeza, tenía que haber votado a favor. El Partido Popular no tiene que ser el principal problema del Partido Socialista. Diría que con el gobierno está toda Europa, por eso Trump está solo y no tiene aliados que le secunden en su guerra, y con el Partido Popular está Vox. El problema me acuerdo de un viejo chiste en el que dos borrachos iban abrazados por la calle y uno le decía al otro, oye, déjame a mí en medio. No existía el medio. Con Vox tampoco existe el medio. Si estás con Vox, si estás votando con Vox, si necesitas a Vox para gobernar en tus comunidades autónomas y demás, es imposible al mismo tiempo vender un lenguaje, una idea de moderación, de centralismo y demás. Es absolutamente contraproductivo. Vox está con el Partido Popular y Vox está con Trump.
Efectivamente. Aunque parezca PP no mentira, está los con patriotas de Vox en eso. están con Trump, O se apoyando abstuvo. claramente la guerra y apoyando claramente la intervención. Porque es que con Vox pasa esto. Vox en España se suben a un tractor para decir que quieren mucho a los agricultores y luego votan contra las ayudas y los planes de ayuda a los agricultores. Con respecto a los impuestos, yo ya no sé si lo de bajar impuestos es de derechas o de izquierdas. Ahí estoy confuso porque parece que según la bola vaya para un lado o para otro, les interesa bajar impuestos. Yo no estoy de acuerdo, soy más partidario de la regulación de precios y dentro de la regulación de precios, desde luego de la regulación de precios del mercado del alquiler y de la vivienda, porque si no es absolutamente imposible. Es absolutamente imposible. Las mediditas que van tomando, incluido las que toma este gobierno, no sirven, no arreglan el problema. La gente no puede vivir, la gente joven tiene imposible tener un alquiler o una casa. No funciona. Creo que regulando los precios 7 años, se llega mejor que bajando los impuestos, porque si bajas los impuestos, luego la pasta te va a faltar para hacer otras cosas, para hacer escuelas, para hacer aeropuertos, para hacer, en fin, vivienda pública, por ejemplo. Ese es el problema. ¿A ti te ha gustado la portada del Wall Street Journal? Bueno, no mucho. Esta no mucho, porque queda en evidencia lo que venía diciendo Santi, ¿no? Yo creo que ha quedado manifiesto que Pedro Sánchez, y con la comparecencia del otro día quedó manifiesto que Sánchez no se cree el no a la guerra. Es que pasa, vamos a ver, no habría habido ningún resultado positivo electoralmente hablando o en función de los trackings al no a la guerra si el Partido Popular hubiera actuado de una manera distinta. Todos nos retrotraemos, todos, a Irak por culpa de la posición del Partido Popular. El único que se ha retrotraído es el presidente del gobierno dando un mitin sin público para colocar la posición de nuestro país. Por culpa de la posición, de verdad, mira, de verdad. Gaby, ¿Ayuso va a seguir Santi. poniéndole la medallita en la solapa a Trump, sí o no? Santi. Santi. ¿Ayuso va a seguir poniéndole la medallita en la solapa a Trump? Que a mí no me preguntes por Ayuso, Sigo. hija. ¿Fue el Partido Popular el que dijo aquello de antes los derechos humanos que el derecho internacional? ¿Sí o no? O a ver, es que yo me lo estoy inventando. Quiero decir, aquí no habría funcionado o no tendría rédito el no a la guerra si el Partido Popular hubiera aprendido algo de aquello que hizo. Pero es que el Partido Popular ha demostrado a todos, déjame acabar, Santi, el Partido Popular ha demostrado a todos y a todas que no es que no aprendiera nada, sino es que además nos sigue efectivamente mintiendo. A ver, mintiendo que efectivamente España, la España del Partido Popular, se metió en esa guerra porque sencillamente legitimó la guerra internacionalmente, porque la foto de las Azores es la foto de Aznar, porque efectivamente hubo unos hechos reales, unas consecuencias reales que, como bien se ha dicho, fueron muertos. Pero es que además hubo unas consecuencias reales, que es que la ONU dijo a Aznar que no había armas, y aún así Aznar siguió mintiendo a los españoles. Y yo personalmente creo que si hubiera salido un Partido Popular anunciando que ya no le iba a poner la medallita al señor Trump, o con un señor Feijóo que hubiera cogido y hubiera dicho sí, con el derecho internacional, hoy nadie se retrotraería al no a la guerra de Irak. Y la culpa de esta situación es única y exclusivamente por culpa del Partido Popular. Y si no, oigan, la guerra es por culpa del Partido Popular. No, vamos a ver, ¿sabes por qué? Pero vamos a ver, yo os pregunto una cosa. Si el PP sale... No, estáis intentando venderle a la gente que Pedro Sánchez... Es que me están interrumpiendo todo el rato. Estáis intentando decir a la gente que Pedro Sánchez ha sacado rédito del no a la guerra. La pregunta es... Lo está intentando porque ha perdido todas las elecciones. Que lo está intentando, digo yo. La pregunta es, y vuelvo otra vez, si el PP hubiera salido a decir estamos con el derecho internacional, ¿Pedro Sánchez habría sacado rédito, sí o no? A ver, pero no tengo ni idea. Permitidme un segundo. Silencio. La resurrección de Aznar en el debate político, y Aznar como protagonista, la guerra de Irak, y Feijóo y Sánchez aludiendo al expresidente. La muerte, la inestabilidad fue el resultado de la guerra de Irak en todo el mundo y en España. Ese fue el regalo del trío de las Azores, porque quería que el presidente de Estados Unidos entonces, George Bush, le invitara a un puro y pudiera poner los pies sobre la mesa. Y el expresidente Aznar, ¿qué ha dicho? ¿Que no se arrepiente de nada? Visto el ejercicio de oposición que ha hecho al gobierno de hace 23 años, pasemos a valorar la actuación del gobierno en 2026. Esta era la estrategia que denunciaba Feijóo, que aplicaba Sánchez, hablar de un gobierno de hace 20 años. Benja y Pilar Gómez.
A ver, o sea que aquí al final la competencia en las residencias de ancianos era de Pablo Iglesias, la vivienda es culpa del PSOE, aunque sea competencia de las comunidades autónomas, y el 11M fue ETA. O sea que Aznar, de verdad, que Aznar sea considerado un oráculo a la hora de hablar de una guerra es para ponerse a temblar realmente. Un tipo que nos metió en una guerra ilegal, que nos metió en una guerra que causó los muertos que causó, y que han pasado los años que han pasado y sigue todavía defendiendo su actuación en la guerra de Irak. Sigue casi diciendo que lo de la ETA todavía no está muy claro, sigue diciendo que lo de las armas de destrucción masiva no está tan claro. Es decir, sigue mintiendo exactamente igual que mintió en su momento. De verdad, coger como referencia moral en este asunto, no digo en otros, en este solo, a un tipo como José María Aznar, vamos, es como meter al zorro a cuidar las gallinas en el gallinero. Venga, Pilar. No, que yo no sé quién coge como referencia moral a Aznar en este asunto. A mí me parece que el señor Aznar metió a España en una... Nosotros decimos no a la guerra. No a la guerra y no a usted. ¿No sabe usted poner a Huelva en el mapa? ¿Quiere que hagamos un examen, señor Sánchez? Vayamos a las urnas. Pero sí sabe dónde están las armas nucleares en Irán. Que no es capaz de reabrir la línea Málaga-Madrid del AVE, pero sabe cómo hay que reabrir el estrecho de Hormuz. A la primera amenaza venden a su gente. Lo de ser patriota les viene grande. Durante la guerra de Irak, el gobierno del entonces presidente Aznar no hizo nada. Es usted un pacifista de pacotilla. El señor Sánchez es muy valiente, pero con los huevos de los demás. ¿Saben cuántas víctimas dejó la guerra de Irak? No lo saben porque no lo quieren saber. Es una vergüenza. Ha sido muy torpe y menos mal que no los hemos tenido en el gobierno en los últimos 8 años, tanto en la guerra, la invasión de Ucrania, como también en esta guerra como en el genocidio de Palestina. Si el Partido Popular ha estado reclamando esas medidas, de hecho Miguel Tellado inició la semana diciendo: menos mal que habéis incluido nuestras medidas en el Real Decreto. Entonces, ¿cómo ha sido tan torpe de no coger ese hueso y decir, es una medida nuestra? De hecho, es una medida regresiva, la del IVA. La del IVA, no, pero te dejo hablar. Pero solo estaba eso. No, había 80 medidas, pero te las voy a contar todas. Te las voy a contar todas. El decreto por eso, Noelia, déjame terminar. Nada que ver. Claro, yo además soy una persona muy... Pero a mí me interrumpe todo el mundo. El Real Decreto... Yo procuraré que no sea así. El Real Decreto llevaba 80 medidas. Había medidas progresistas, efectivamente, de un modelo de país energéticamente descentralizado, una tercera descentralización del Estado en cuanto a programa energético y programa de esas renovables que nos están salvando. Hoy tendríais que ver el precio real que estamos teniendo de la energía por kilovatio. España es una isla energética dentro de Europa. Eso también los que no quieren cerrar las nucleares, los que están en contra de las renovables. Hoy España tiene el precio... El PP está en contra. Como la Unión Europea, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Cómo va a estar la Unión Europea en contra de eso cuando se ha aprobado en toda la legislatura? Pero volviendo al debate, ¿cómo puede ser tan torpe un Partido Popular que empezó la semana diciendo este Real Decreto tienen medidas nuestras y al día siguiente cambia de discurso y se lo roba Junts? Como Junts. Junts, la ha robado Junts ese discurso de las medidas son de derechas. Pero de 80 medidas, había una de derechas que ha hecho Junts. ¿Qué ha hecho Junts con el gobierno? A votar a favor. ¿Pero por qué? Porque han negociado, ¿no? No han negociado, no han llamado, no nos han llamado. Yo te lo digo. ¿No han negociado? No nos han llamado. No han conseguido aprobar. Ya te lo digo yo, que no nos han llamado. No nos han llamado. No han conseguido aprobar una PNL a cambio. Pero, hombre, por favor, no hay que hacer es engañar. Lo que no hay que hacer es engañar. No voy a engañar. El Real Decreto tenía 80 medidas. Una de ellas es la bajada del IVA, que es una medida regresiva, efectivamente, porque si tú bajas el 21% y luego vas y Repsol ha subido a 1 o a 2 euros, te da igual bajar el 21% porque se va a aplicar a esa subida. Pero lo que no puede hacer el Partido Popular es decir, necesitamos medidas urgentes ante la guerra y luego cuando llegan esas medidas votar en contra. De hecho, ha votado en contra. Ha votado, se ha abstenido. Eso en mi tierra se llama ni chicha ni limoná. Exacto. Se llama mi tierra. La abstención cuando la gente tú le toca el bolsillo se llama ni chicha ni limoná. Podemos en la abstención y eso también es recalcable en las izquierdas. Ha habido izquierdas responsables, hasta Junts ha sido responsable, pero hay que dejar claro que este Real Decreto es volátil.
La semana que viene tendrá el Gobierno que presentar otro Real Decreto porque va a depender de cuánto se vaya a prolongar esta guerra y cuánto se vaya a prolongar se va a afectar a las hipotecas, va a afectar en Mercadona, que ya está subiendo los precios, va a afectar al Euribor. El socialista negocie con todo el mundo, ceda competencias, ceda ante Junts, ceda ante Esquerra, ceda ante todos los partidos, pero con el Partido Popular siempre sea un no. Porque no, yo creo que retrata más al Partido Socialista, al presidente del Gobierno, que al Partido Popular. Pero además de leerme el argumentario, vamos a debatir también nuestra propia opinión, ¿verdad? Y nuestra propia opinión, en mi caso concreto, pienso que cuando la gente llega al surtidor y le cuesta la gasolina más barata, o va a comprar la bombona y le cuesta más barata, dice, ole, esto está bien hecho. ¿Que pueden haber más medidas? Por supuesto que puede haber más medidas. Hay un trámite que es pedir, por ejemplo, que un decreto se tramite como proposición de ley y en ese caso se van haciendo enmiendas por parte de los partidos. Hay muchas maneras de negociar, pero si lo que venimos a soltar aquí, el latiguillo que nos han dicho en el partido por la mañana, la mejor manera, entonces, la mejor ayer el Gobierno hizo un ejercicio de autocrítica que no lo ha hecho la oposición. Por ejemplo, dijo el ministro de Transporte, que yo cuando le he tenido que dar caña con los de Málaga le he dado caña, pero ayer dijo, tenemos que ser más ambiciosos, hay que poner más medidas. ¿Por qué? Porque como la duración de la guerra se sigue prolongando, evidentemente habrá que poner más medidas, como decía Gaby, sobre la mesa. Y a mí me parece que el PP está siendo muy torpe porque la gente, cuando tú le das oxígeno, si lo está pasando mal, le da igual que lo diga Periquito o que lo diga Manolito. Lo importante es que yo lo voy a notar en nuestro bolsillo, en la familia y en la gente. Que tiene que hacer más medidas, si es que van a tener que ser más. Pedro Sánchez, el líder del mundo. Sancho cabalga y Feijóo se equivoca y se traba no topac. A no topac, a no topac. Pedro se enfrentó a Trump y el mundo dijo, nuestro líder mundial. Sigue cabalgando que el mundo te aclama. Es un santo, hay que pontificarlo. Santo, Sancho, Santo, Sancho. Ayuso odia a Sánchez porque lo ama. Dice que Sancho es más guapo que Alberto González Amador. Y además de más honrado, no como el juez Peinado. Feijóo el gallego que va con el narco en barco. Con el narco en barco. Aznar, Aznarísimo. Le echa la bronca, pobre frijolito. Porque Sánchez es el rey del mundo. Feijóo está rabiando y Sancho cabalgando. España es un orgullo mundial. Y en Génova rabian cada día más con Aznar. Pedro Sánchez, Sánchez es el patriota y no Santiago Abascal.